Hola, buenas tardes. Soy Jorge Huerta Aragonés, oncomatólogo del Hospital de Correo Marañón, y vamos a hablar de las bases moleculares de las citopenias inmunes. Mm. Comparto pantalla, pero que lo puedes ver bien. Igual que ayer he tenido un problema con la cámara, no sé por qué no consigo que se vea mi cámara web, pero bueno, espero que el sonido esté correcto. Perdona. Existe una ruptura en las citopenias inmunes de los mecanismos de tolerancia central y periférica, existiendo unos clones autorreactivos y también mecanismos de mimetismo molecular, así como generación de nuevos antígenos. Incluso se observa una alteración de las redes de toxinas que está producida por múltiples causas, como factores ambientales, farmacológicos. Estos mecanismos son los que llevan a la aparición de la autoinmunidad. Perdonad que está. Ya. Existe una pérdida de control de la tolerancia central y periférica que habitualmente permite la eliminación de los linfocitos reactivos a los autoantígenos. Estos mecanismos se encuentran alterados o son ineficientes en los pacientes que tienen problemas de autoinmunidad. El mecanismo patogénico subyacente implica que existe un defecto inmunitario por el cual los linfocitos T no controlan adecuadamente la proliferación de clones de linfocitos B autorreactivos, produciendo autoanticuerpos. Los errores innatos de la inmunidad, que afectan la inducción de la tolerancia periférica y en ausencia de una coestimulación adecuada, el reconocimiento de autoantígenos presentados por las células dendríticas inmaduras tiene efecto tolerogénico, resultando en anergia, una eliminación clonal. En cambio, en el daño tisular puede romper el privilegio inmunológico a nivel tisular o subcelular, facilitando la presentación de autoantígenos. Si esto ocurre en un entorno que favorece la activación de células dendríticas, como en presencia de una señalización proinflamatoria de citoquinas, que no esté controlada o en el contexto de una infección persistente, como puede ser por el Epstein-Barr, o en disfunción de los T reguladores, se puede iniciar una respuesta de células T autoinmunes y resultar en la activación de células B autorreactivas. La fuente de autorreactividad de las células B es una tolerancia central de células B aberrante o bien una generación de nuevo en el contexto de una reacción del centro germinal, que no aparece en este esquema. Y bueno, hay que saber que los trastornos de inmunodeficiencias monogénicos afectan a la tolerancia periférica al aumentar la capacidad de las células presentadoras de antígenos para activar a las células T y comprometer la función de las T reguladoras o reducir su número, potenciando la activación de los linfocitos mediados por receptores de antígenos o afectando aspectos telorogénicos de la señalización de los receptores de antígenos. En este esquema podemos observar pues, cómo los errores de la inmunidad afectan a la inducción de la tolerancia central de las células T. Las células epiteliales típicas medulares que expresan marcadores como el aire, tiene una variedad de antígenos específicos de tejidos. Los precursores de células T autorreactivas que reconocen antígenos propios con una afinidad relativamente alta sufren eliminación clonal, lo que se llama selección negativa, o se diferencian en células reguladoras naturales, T reguladoras. En cambio, algunas células T autorreactivas evitan esa tolerancia central y escapan del timo. En los trastornos de inmunodeficiencia monogénica que afectan a la presentación de antígenos por estas células epiteliales típicas medulares, la eliminación clonal o la diferenciación en células T reguladoras naturales, los trastornos monogénicos, pueden afectar de forma importante a esta tolerancia central de las células T, como en algunas patologías que vamos a hablar un poquito más adelante, como puede ser la EPC, que es la poliendocrinolopatía autoinmune, candidiasis y distrofia ectodérmica, o en el síndrome IPEX. Las vías patogénicas interconectadas de la autoinmunidad y la inmunodeficiencia primaria se pueden ver en este esquema. Al final, los trastornos autoinmunes pueden dar por diferentes mecanismos a una inmunodeficiencia por la producción de autoanticuerpos o por mecanismos intrínsecos de la enfermedad, mientras que los defectos inmunitarios subyacentes en la inmunodeficiencia pueden afectar la inducción o el mantenimiento de la tolerancia inmunitaria y causar autoinmunidad. Vemos que esto es un poco el círculo vicioso. Clásicamente se han clasificado en citopenias inmunes primarias versus secundarias, pero el límite entre ambas es cada vez más difuso. Esto se ha objetivado con las nuevas técnicas diagnósticas, lo que supone un reto diagnóstico en muchos casos. La evolución puede ser bien típica o atípica,
En los casos típicos hay citopenias autolimitadas, y las atípicas, citopenias recurrentes, refractarias o crónicas, y a veces múltiples, afectando más de una línea, que pueden ser concomitantes o secuenciales, y pues otras veces puede asociarse a visceromegalias, a anomegalias, inmunodeficiencia o desarrollo de enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias. Respecto al tratamiento, también se ha evolucionado mucho de los tratamientos inespecíficos altamente inmunosupresores, como puede ser la ciclofosfamida, a terapias más dirigidas basadas en los mecanismos moleculares que subyacen a cada patología. Aún así, se sigue utilizando en primera línea terapias inespecíficas, como son los corticoides o la gamma-globulina inespecífica. Esta es un esquemita histórico de cómo se han ido diagnosticando bueno, y conociendo desde el síndrome de Evans hasta las nuevas entidades emergentes. Vemos que, pues eso, lo que empezó con el síndrome de Evans en el 51, pues luego, más adelante, en los años 90, se diagnosticó el ALPS, la emergencia variable común. Bueno, luego, más recientemente, 2013, 2014, el PASLI, la pseudociencia asociada a CTLA-4, bueno, y un poco sobre todo en la última década, pues se han ido descubriendo cada vez más alteraciones monogénicas que llevan a reacciones inmunodeficiencias y a citopenias inmunes. En el momento actual hay una gran cantidad de los síndromes de Evans, más de un 40%, que se reclasifican bajo el paraguas de otras entidades o síndromes de base genética, pero bueno, todavía hay muchos que no se conocen. Os dejo esta página web porque bueno, es la página donde podemos ver los criterios diagnósticos de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, todas las entidades reconocidas que van creciendo año a año, nuevos genes y nuevos criterios diagnósticos, ¿vale? Está muy bien. Y bueno, como veis, esto permite reclasificar pacientes que antes estaban como en un cajón desastre, como puede ser la variable común, en otras entidades, pues con una base genética conocida y nos permite hacer una mejor caracterización y un mejor pronóstico evolutivo y mejor elección de los tratamientos. Evans, bueno, síndrome de Evans como punto de partida, Evans propuso una relación entre las dos enfermedades, pues eso, la anemia hemolítica adquirida y la trombocitopenia primaria como resultado de autoanticuerpos, cuya producción se podría disminuir mediante la esplenectomía. El síndrome de Evans es el epónimo utilizado para referirnos a pacientes con trombocitopenia inmune primaria y una anemia hemolítica autoinmune de forma concomitante o secuencial. La neutropenia autoinmune no es necesaria para el diagnóstico, pero en realidad hay una falta de consenso respecto a los criterios diagnósticos. Es un diagnóstico de exclusión, se considera una enfermedad rara, aproximadamente uno a 9 casos por millón y año, y bueno, hasta el 50% son formas secundarias. En pacientes pediátricos hay una notable predominancia de las formas primarias, de que sea todavía más interesante el estudio de la base genética. La mediana edad en pacientes con síndrome de Evans está entre 7 y 8 años. Además de las citopenias, puede haber otras manifestaciones como la esplenomegalia o enopatías patológicas. Y como es un diagnóstico de exclusión, como mínimo debemos descartar el síndrome linfoproliferativa autoinmune, la inmunodeficiencia común variable y el lupus eritematoso sistémico. Con la potencia diagnóstica que tenemos hoy en día, quedarnos con la etiqueta de síndrome de Evans en un paciente con citopenias múltiples es quedarnos muy superficialmente en el diagnóstico. Hay que intentar, perdón, profundizar más. Con frecuencia estos pacientes tienden a cronificarse, incluso necesitan más de una línea de tratamiento. Por ejemplo, en esta corte francesa, por más del 69% de los pacientes necesitan dos o más líneas de tratamiento. Podemos verlo aquí en este esquema. Pues bueno, mm, vemos que 34% no tuvo tratamiento durante el seguimiento, pero el resto sí que tuvo algún tratamiento por la cronicidad. Y bueno, dentro de las manifestaciones inmunopatológicas, las más comunes son la linfoproliferación dermatológica y la afectación gastrointestinal. ¿Vale? Vemos que también van apareciendo, según van teniendo más edad, pues van apareciendo otras manifestaciones, aparte de las citopenias conocidas. Y bueno, dentro de las alteraciones que se asocian, la hipoglucemia es la más frecuente. Este síndrome de Evans puede tener incluso mortalidad en algunos pacientes a 15 años. En esta serie hay una supervivencia de un 64%,
ciento de los pacientes. Entonces, bueno, se sabe que la mortalidad es mayor en los pacientes que tienen o bien trombocitopenia inmune o anemia hemolítica autoinmune por separado. En un estudio internacional francés se sugiere la hipótesis de que existe una base genética subyacente para el síndrome de Bass pediátrico, la cual debe ser estudiada. En sus conclusiones se establecen en este artículo que al menos dos tercios de los pacientes pediátricos tienen una base genéticamente determinada y por tanto habría que estudiarla. O sea, y sobre todo porque los hallazgos genéticos, además de darnos el diagnóstico, nos ayudan a establecer un pronóstico y un tratamiento dirigido y ofrecerse un cribado genético sistemático a todos estos pacientes. Como veis, pues bueno, en esta serie encuentra mutaciones patogénicas en todos estos genes y probablemente patogénicas en todo este grupo. Dentro de las manifestaciones clínicas inmunopatológicas, pues bueno, lo que hablamos. El síndrome puede asociarse a linfoproliferación, sobre todo si con esplenomegalia, con o sin hemólisis o linfadenopatía persistente. Y también afectación autoinmune o autoinflamatoria de diferentes órganos como el pulmón, el hígado, el tracto digestivo, neurológicas, endocrinas o dermatológicas. Y bueno, dentro de las alteraciones biológicas, lo habitual es encontrar una hipoglobulinemia en algunos pacientes, eh, pero bueno, también podemos encontrar alteraciones de los TMNKs, eh, marcadores de linfoproliferación, otros anticuerpos o marcadores proinflamatorios, ¿vale? Entonces, bueno, en función de los hallazgos, pues se puede reorientar la causa subyacente del síndrome de Evans. Vale, y bueno, esto es un esquema de diferentes publicaciones que un poco estudian la base genética, como vemos, en muchos casos sí que se puede, pues aquí en un 40%, en un 45%, encuentran alteraciones genéticas monogénicas subyacentes, ¿vale? Lo cual es muy importante porque esto nos puede orientar al tratamiento, ¿vale? Ya entraremos un poquito más adelante en cada uno. El grupo de pacientes con base genética confirmada es más propenso a presentar alteraciones inmunológicas concomitantes y más necesidad de tratamiento, una peor evolución y más líneas terapéuticas. Y no hay diferencias entre grupos de mutaciones patogénicas versus probablemente patogénicas, ¿vale? O sea que deben ser consideradas. Y todo esto, bueno, es porque, como dice el artículo, desenmascarando el síndrome de Evans, hay un paraguas bajo el que digamos, se cobija este síndrome que puede enmascarar diferentes patologías que tenemos que intentar llegar a diagnosticar. Vamos a tenernos en otra de las más conocidas, una entidad muy infrecuente, pero muy interesante que rescatar, que es el síndrome linfoproliferativo autoinmune. Entidad se caracteriza por un fallo en los mecanismos de apoptosis de los linfocitos mediados por FAS o FET ligando. Se produce un aumento de los linfocitos autorreactivos en los órganos linfoides y, consecuentemente, linfadenopatías, esplenomegalia, citopenias inmunes o otras manifestaciones autoinmunes. Suele manifestarse en la primera década de la vida y, en general, se observan mutaciones en línea germinal o con herencia autosómica dominante. Se ha visto que está alterada la vía del emetor y de ahí pues, la linfoproliferación y la eficacia de la rapamicina o sirónimos en estos pacientes. Y bueno, estos son los criterios diagnósticos eh, y bueno, vamos, del ESIT, del Grupo Europeo de Inmunodeficiencias, deben tener al menos uno de estos que sea acromegalia, linfadenopatía, crónicas en más de 3 meses, bueno, más de 3 nódulos no infecciosos, no malignos, citopenias autoinmunes, y dos o más linajes, historia de linfoma o afectación de un familiar. Y al menos uno de los siguientes. Pues eso, un aumento de linfocitos T doble negativos, CD4, CD8 negativos, pero con alfa beta, no nos valen los delta gamma, ¿vale? Eso se elevan por otras causas, sobre todo por enfermedades reumatológicas, autoinmunes, infecciosas, ¿vale? Que debe ser, eh, bueno, más de un 6% del total de células. Y luego, pues, elevación del par ligando soluble, de la vitamina B12 por encima de 1500, de la interleuquina 10, ¿vale? Una alteración de la apoptosis mediada por FAS, objetivo. Y el aumento de
de los linfocitos de doble negativo no es obligatorio. Es muy importante el umbral y asegurarse de que son linfocitos con TCR alfa beta, no gamma delta, como hemos dicho. Y bueno, lo que está claro es que hoy con la biología molecular, la identificación de mutaciones patogénicas, pues a veces nos lleva al diagnóstico, pero no es necesaria para definir el ALS, sino para hacer un diagnóstico molecular, ¿vale? Cada vez se tiene más en cuenta los biomarcadores también para el seguimiento y para valorar la respuesta. Los linfocitos T doble negativos son un marcador clásico, pero en el patrón neumónico se pueden elevar a otras patologías como el lupus y por eso les ha elevado el punto de corte para el diagnóstico en los últimos años, para aumentar la sensibilidad. Y como os decía, es importante asegurar que son alfa-beta, ¿vale? El mecanismo más ampliamente implicado en la pérdida de homeostasis de los linfocitos es la alteración de la vía FAS, está explicando, pero hay otras alteraciones cascada abajo, como puede ser la spasaria. La mayoría de las mutaciones ocurren en línea germinal con una herencia autosómica dominante, aunque algunas pueden ser recesivas o en línea somática, pero tienen una predominancia variable. A veces presenta una herencia digénica, puesto que pueden adquirirse y volverse patogénicas cuando se asocian a variantes de otros genes, que esta es la hipótesis del doble hit, que hay mutaciones somáticas dominantes por sí solas, que son suficientes para inducir la enfermedad, pero que hay pacientes con mutaciones suficientes en línea germinal que requieren de un segundo evento somático para desarrollar características clínicas del ALS. Es un poquito lo que intenta expresar. Este artículo está muy bien por si lo queréis revisar. Hay diferentes subtipos, ¿vale? En principio el tipo cero es el línea germinal en homocigosis. El tipo 1A es cuando es en línea germinal. Se encuentran heterocigosis para el FAS, que es el más habitual. Y bueno, luego el segundo más habitual es el tipo 1M, que bueno, es cuando hay mutaciones somáticas en el FAS, ¿vale? Hasta un 20% de los pacientes no llegan a tener identificación de la base genética. En estos casos, pues presentan un perfil de biomarcadores diferentes en comparación con los efectos de un FAS clásico. Por ejemplo, estos tienen linfocitos T negativos significantemente más elevados o niveles de FAS ligando soluble más elevados. Por lo tanto, el trastorno biológico de estos pacientes pues, podría ser algo diferente a los del ALS clásico, pero bueno, las manifestaciones clínicas son superponibles. Hay una relación entre el ALS, autoinmunidad y cáncer. Como veis, hay un solapamiento. Las alteraciones de la vía extrínseca de la apoptosis no son específicas del ALS. Pueden encontrarse en otras condiciones como el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Pero bueno, hay que considerar que las características genéticas e inmunológicas del ALS van más allá de los límites de esta enfermedad e involucran otras situaciones clínicas. Pueden representar un espectro distinto de la misma, aunque tengan una base genética, ¿vale? También hay que considerar que estos pacientes desarrollan con cierta frecuencia linfomas y bueno, es una de las cosas que tenemos que seguir. La inmunodeficiencia variable común, otra entidad bien conocida, es un desastre, como sabéis, que poco a poco se van sacando ahí otras enfermedades que hasta ahora no se podían diagnosticar. En el fondo es la inmunodeficiencia primaria más prevalente, en un caso por cada 25 o 50 mil personas. Se utilizó para escribir inicialmente pacientes con una inmunodeficiencia primaria de anticuerpos que no cumplían criterios para otras inmunodeficiencias bien definidas, como la gamma-glutamina ligada al X, la enfermedad de Bruton, comprende un grupo de trastornos heterogéneos que comparten una deficiencia en la producción de anticuerpos, pero que tiene una expresión fenotípica muy variable. Habitualmente con un bajo nivel de inmunoglobulinas, junto con una inadecuada respuesta a vacunas, una alta susceptibilidad a infecciones y sin sus síntomas de autoinmunidad y enfermedades autoinmunes, como las citopenías autoinmunes. Y un elevado riesgo de malignidad a largo plazo, los linfomas, porque hay una alteración de la inmunoregulación. Deben tener al menos uno de los siguientes, pues es un incremento de la susceptibilidad a infecciones, manifestaciones autoinmunes o enfermedad granulomatosa, linfoproliferación policlonal no explicada por otras causas, o afectación de otros familiares y un descenso significativo de la IgG en ocasiones, y bueno, quiero decir, en ocasiones no quiero decir, que luego va acompañado, y a veces lo que vemos primero es el descenso del IgG, pero que luego va acompañado del descenso en IgA eh, con o sin descenso del IgM, ¿vale? Pero bueno, es frecuente ver que todo coexiste y suelen tener
al menos uno de los siguientes, pues poca respuesta a vacunas, una alteración de la memoria hemológica B y bueno, deben ser excluidas causas secundarias de poca macroglobulinemia y bueno, idealmente el diagnóstico debe establecerse después del cuarto año de vida, que es cuando más o menos los valores de inmunoglobulina se estabilizan. No debe haber evidencia de deficiencias de linfocitos T ni alteración de esas vías, ¿vale? Las presentaciones no infecciosas son una característica poco reconocida. A menudo la presentación clínica dominante es esa, pero esto puede conllevar retrasos en el diagnóstico. La decisión de incluir infecciones autoinmunes o inflamatorias como presentaciones clínicas refleja que es una patología muy heterogénea y destaca la importancia de reconocer esas entidades no infecciosas como una característica de la inmunodeficiencia. ¿Vale? Y bueno, esta es una gráfica que me gusta porque realmente de todos los pacientes que tenemos con esta patología, hay un porcentaje muy pequeñito, entre un 2-10%, a pesar de que hay cientos de genes ya reconocidos asociados a la patología inmune primaria, pues solo un 2-10% acabamos encontrando una causa. El resto, pues no, uy, perdón. El resto no encontramos una base. Pero bueno, esto va avanzando cada año. Hay un espectro amplio de mutaciones, son variable común like y en muchas ocasiones son tipo Alpha-like. Y ahora, bueno, vamos a entrar un poquito en otras entidades que son un poco más infrecuentes, que asocian citopenias inmunes, pero que son muy interesantes por su manejo y su tratamiento. Eh, por ejemplo, la deficiencia de CTLA4 es un receptor inhibitorio que se expresa en linfocitos T activados que actúa limitando la respuesta inmunológica. La ausencia de este receptor produce un desarrollo de infiltración linfocítica multiorgánica, autoinmunidad y destrucción tisular. Perdona. Puede aparecer por mutaciones heterocigotas, mutantes dominantes, o en CTLA4 o mutaciones homocigotas en RBA, que estas son recesivas. En principio, cada una tiene sus características. Desde la E4 asocia una plesioniscencia con infiltración autoinmune, se llama el síndrome CHAI, y luego la eficiencia del RBA eh, se asocia con autoanticuerpos, alteraciones de los T reguladores, autoinmunidad y enteropatía. El cuadro clínico suele ser secundario por hiperproliferación y agotamiento de linfocitos B. La presentación es variable en cuanto a edad, suele haber hipoglobulinemia, organomegalia, citopenias inmunes, infiltración linfocítica de órganos no linfoides. Estas manifestaciones autoinmunes como tipo diabetes tipo 1A, perdón, diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune, artritis y otras manifestaciones cutáneas como enteropatías o gastritis. Eso hay relación con cáncer gástrico por exposición al desarrollo del linfoma. La edad de presentación es más temprana en el CTLA4 y característicamente tiene hipoglobulinemia, organomegalia, citopenias autoinmunes y enteropatía. Y es interesante porque tenemos en estos pacientes la posibilidad de tratarlos con ATAC, una terapia dirigida, o sea que el diagnóstico molecular es muy relevante. Perdón. El defecto de STAT3, que es la ganancia de función, se debe a mutaciones en línea germinal que producen una ganancia de función de STAT3, que esto es secundariamente una hiperactivación y expansión de los linfocitos T, TH17, y bueno, en este caso hay menos desregulación B y menos hipogalobulinemia que en otros pacientes. Suele haber una presentación a edades tempranas, menos de 5 años, con linfoproliferación y un síndrome autoinmune multiorgánico, con adenopatía, citopenias, manifestaciones gastrointestinales y pulmonar y diabetes tipo 1 y talla baja. Es característica la enteropatía, la dermatitis oresiforme y la alopecia areata. Y bueno, sí que es importante saber que como suele haber una alteración de citoquinas vía IL-6, pues el tocilizumab puede ser una opción y también de la vía del JAK1 y JAK2, que podríamos usar el ruxolitinib, por ejemplo. Entonces, bueno, importante conocerlo de cara a la terapia dirigida. El síndrome APDS o el síndrome de Pasley son otras entidades en las que esta molécula,
El PI3K se expresa de forma selectiva en los leucocitos, fundamental en la biología de estos mismos, sufre mutaciones germinales, vienen en nuestras dos que son de autosómica dominante, y hay una hiperactivación en la vía de señalización y defectos en los linfocitos. El cuadro clínico asocia infecciones respiratorias, citopenias autoinmunes, linfopenia y aumento transitorio de linfocitos B circulantes con aumento de IgM sérica. Suele haber una hiperplasia linfoide que predispone a linfomas B y un aumento del riesgo de malignidad y una inadecuada respuesta a vacunas. Estos pacientes se pueden tratar con leniolisib o niemiralisib. También podemos tener una insuficiencia en FK-kappa beta. Bueno, está ubicado en el cromosoma 4. Son proteínas de la familia del factor de transcripción NF-κB que regulan un conjunto de diversos factores, citoquinas, factores de crecimiento, reguladores de apoptosis. Se manifiesta con infecciones, autoinmunidad en múltiples órganos, vasculitis, citopenias inmunes y linfoproliferación B. Bueno, estos pacientes a veces pueden ser tratados con rituximab. La esencia de la 2 es por una mutación en el gen CER1. Puede presentarse a cualquier edad. Puede haber afectación inflamatoria cutánea, presiones febriles, anemia plásica incluso. Muy importante de una diferencial. Citopenias inmunes, déficit de anticuerpos, esplenomegalia y también alteraciones vasculopáticas. Los pacientes pueden ser tratados con etanercept o infliximab, pues por la vía del TNF-alfa. La deficiencia de MACT1, que también se conoce como enfermedad Kestman, es la pérdida de función en el gen que codifica para el transportador de magnesio que se llama MGT1. Son pacientes con mayor susceptibilidad a linfomas relacionados con el Epstein-Barr y sus citopenias inmunes, en este caso no son algo típico, pero que puede aparecer. Bueno, se puede suplementar con sulfato de magnesio, pero no tienen una terapia dirigida. Vale, y bueno, en estas diapositivas a continuación, que no voy a entrar mucho, lo que quería contaros es un poco la complejidad que tienen. Cada vez hay unidades más específicas. Nosotros aquí en el Mañana somos CESUR de inmunodeficiencia primaria, porque estas entidades tienen una mayor complejidad diagnóstica, que hacen más genes descritos, mecanismos que no solo son los genéticos, sino los epigenéticos, transcriptómicos, metabolómicos. Pero bueno, hay mucha investigación porque realmente estamos quedándonos en la punta del iceberg del diagnóstico. De hecho, pues bueno, ya en la PTI simplemente ya se ha observado que hay alteraciones tanto CD4, T reguladoras, macrófagos en las células B, de todas estas vías que al final condicionan mecanismos epigenéticos. Son múltiples las vías que pueden estar afectadas, de la histona a la metilación, a la codificación del ADN, ¿vale? Son diferentes puntos donde hay ensayos clínicos para poder, digamos, incidir, pero bueno, estamos buscando todavía el conocimiento. Es muy interesante si quieres leer algunos artículos o con alguna bibliografía. ¿Cómo podemos proceder al diagnóstico de un paciente con citopenias combinadas? Pues lo primero, caracterizándolo fenotípicamente, funcionalmente y molecularmente. Estos son los algoritmos previos a la era de la NGS masiva. Previamente, pues íbamos muy síntoma a síntoma, íbamos pues un poco ampliando según por dónde nos parecía que iba la cosa, pues excluyendo enfermedades, pues si parecía algo más autoinmune, más tipo de inmunodeficiencia o mixtas. En la época de la secuenciación masiva del exoma completo, pues bueno, en pacientes que tienen esos trombopenia inmune, bueno, un Evans o citopenias inmunes recurrentes o refractarias, neuropatías megalias, múltiples citopenias autoinmunes, otras enfermedades autoinmunes, aparte de hacer como los cribados basales, no globulinas, vacunas, la memoria inmunológica, vitaminas, un poco lo básico. En general, se le irá al diagnóstico genético ya en fases tempranas, pues eso, cuando han pasado 6 12 meses y la enfermedad persiste y son pacientes que clínicamente se lo merecen. Este artículo, por ejemplo, habla de, pues eso, de cómo estudiar a estos pacientes en diferentes
escalones. En la primera fase, pues haría un hemograma, un estudio inmunomatológico, se harían los anticuerpos, eh, se miraría B12, fólicos, serologías, muy importante el VIH, un estudio inmunológico completo, ¿vale? Incluso a veces hacer pruebas de imagen si tienes megalopatías, histología, incluso una tirada de médula. Si en principio hay una ausencia de diagnóstico, pues ya pasaríamos como una segunda fase, que sería ir al estudio genético ampliado. En el concreto, paneles NGS, exoma, bueno, nosotros normalmente optamos por, salvo que haya algo clínicamente muy característico de un síndrome clínico, y ir a la secuenciación masiva por paneles o al exoma. Y aún así a veces es muy difícil llegar al diagnóstico. Y bueno, esto es un abordaje que bueno, se puede hacer en diferentes pacientes, pero bueno, eh, para que veáis un poquito, pues los síndromes de superposición entre la APS y los LIKE. eh, este artículo habla un poco de la evaluación de los defectos de apoptosis en pacientes con el síndrome linfoproliferativa, de las características clínicas, de las características del laboratorio y un poquito cómo se dice. El tratamiento en general en primera línea es muy similar. Para las citopenias inmunes suelen ser corticoides o la gamma globulina intravenosa específica, pero a partir de ahí hay una gran heterogeneidad. En muchos casos, la elección de medicamentos se basa en la experiencia del médico, más que en la evidencia, en la justificación biológica, pero debe considerarse que las opciones terapéuticas se han ampliado mucho en los últimos años, sobre todo cuando hay diagnóstico molecular que permite un tratamiento dirigido. La era molecular puede conducir a una mejor comprensión de la biología de las citopenias inmunes y ampliar el abanico terapéutico. Pues eso, de hecho, tenemos diferentes fármacos en segunda línea, por ejemplo, el rituximab, que es un tratamiento frente a CD20. Bueno, en principio, ya sabéis, puede tener reacciones alérgicas, riesgo de infecciones, de encefalopatía multifocal. En general se usa en el EVANS en segunda línea. Sirolimus ha escalado muchas posiciones, sobre todo es el tratamiento dirigido en el ALPS, inhibidor de METOR. Normalmente se puede titular niveles, ¿vale? Y suele dar muy buenas respuestas, ¿vale? Y se puede considerar en primera línea en el ALPS. De hecho, nosotros lo tratamos en primera línea. Cuando están en remisión completa, incluso se puede usar niveles terapéuticos bajitos, en torno a 4, 5, 6. Micofenolato mofetilo es un fármaco muy interesante. Pacientes con citopenias inmunes, o sea, con una base de inmunodeficiencia de bajo, ¿vale? Y bueno, luego hay otras terapias como ciclosporina, tacrolimus, ectodermia, que, que bueno, en estos casos, perdona, tiene una clase, disculpa, perdona. Bueno, luego hay otros fármacos como el lufamida, el emtuzumab, el tezomib, los analistas de la trombopoyetina. Cada uno puede tener su escenario y bueno, hay que considerarlo, pues eso, caso por caso, ¿vale? Esto ya hemos hablado un poquito antes, pero bueno, pongo la tabla para que la tengáis, ¿vale? Igual que esta. ¿Y dónde queda el trasplante de progenitor hematopoyéticos? Pues bueno, en algunos casos que son muy persistentes, refractarios y con afectación significativa de la vida del paciente, se plantea resetear el sistema inmune y reducir los recuentos de linfocitos autoreactivos. eh, Sería la función que tendría el trasplante. Se plantea un efecto de injerto contra tu inmunidad, proporcionando un control sostenido de la enfermedad relacionado con la desregulación inmunológica. En estos pacientes que lo puedan tener indicados, se recomienda un acondicionamiento en densidad reducida y en ellos un quimerismo visto puede ser suficiente para conseguir ese efecto. Es un trasplante familiar. De un familiar debe estudiarse la mutación y la funcionalidad del donante. En la vida real las series son cortas y hacen muchos eventos autoinmunes post-trasplantes, así como otras complicaciones. Y además hay cierta refractariedad a terapia y una elevada mortalidad del no emparentado. Eso debe reservarse para pacientes con fenotipos graves, eso que no han respuesto, eh, no han respondido a terapias previas, son refractarios y en los que el riesgo-beneficio sea adecuado. ¿Vale? Y bueno, aquí os pongo algún esquemita para que veáis dónde actúa cada fármaco, ¿vale? Y aquí no me voy a tener mucho, que ya llevamos un rato, por si tenéis preguntas, pero
Estos son ensayos en PTI, solo para que veáis todos los puntos donde se están ensayando fármacos. ¿Vale? Este artículo está muy bien, de hace un par de añitos. Y bueno, quiero decir que nos queda mucho por conocer, mucho por avanzar en las terapias dirigidas. Esta es la bibliografía. Si vosotros queréis algo más, me lo decís, ¿vale? Tenéis mi correo al principio de la presentación. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Vale. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, nada, os agradezco vuestra atención y cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo. Un saludo.